Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ver la final de la categoría Master del Campeonato Mundial de Pokémon de este año que se ha celebrado en Japón. Para los que os gustan los spoilers, pues evidentemente y efectivamente, contra todo pronóstico, el ganador ha sido el japonés. Esto no es un vídeo en directo ni una reacción en directo del combate, ¿vale? Lo estoy viendo un par de días después, más o menos. Y es cierto que sabía el resultado, pero no había visto el combate, por lo que si sois como yo, que sabéis el resultado o no lo sabéis y queréis ver el combate conmigo, pues entonces quedaros en este vídeo que vamos a ver qué tal ha ido ese combate entre el alemán y el japonés. La victoria es del japonés, pero no sé qué tal habrán jugado, no sé qué tal ha ido ese combate, ese duelo 1 contra 1, y la verdad es que me tiene bastante hipeado porque, a ver, es una final, categoría Master, ya sabéis que suelen ser, por regla general, la mayoría de las veces suelen ser muy entretenidas, así que no me enrollo mucho más y vamos allá. Vale, a ver, ya tenemos por aquí Michael Kelch. El palmarés que tiene es poquito, la verdad. Si estáis fijando, todo es de este año. Pues igual que yo, por ejemplo, si me meto a hacer competitivo ahora en plan intentando conseguir algo profesional, pues tampoco tengo nada. Me veis aquí con los vídeos y eso, pero luego yo torneos ninguno, la verdad. El único torneo que jugué fue hace un montón de años y fue en la época de Rubio Omega y Zafiro Alpha, un torneo que hubo aquí en España, en Madrid. Lo organizó Pokexperto, por cierto. Y quedé el ciento y pico de... no sé cuántos éramos 300 personas o algo así, me parece. Fuimos una burrada. Era el primer torneo que había de Pokémon en España después de un montón de años en los que no se hacía nada y tampoco se dejaba hacer. Una cosa muy rara. Pero bueno, la experiencia estuvo guay. Mi hermano pequeño, por ejemplo, ganó el torneo, se llevó el premio. Ahí tenemos al japonés, que pues bueno, sí que tiene un palmarés un poquito más sólido desde 2017, que fue finalista, luego en 2019, 2022 fue top 32 en el mundo y ahora en el nacional de Japón fue top 4. Equipo, nada nuevo, la verdad, un Chien-Pao, un Urshifu, un Meloetta, no, un... Melenaleteo, que no me salía. Un Ferropalmas, un Landorus T y un Among Us. Por lo que tengo entendido, el Among Us ha sido clave. Es clave en este combate. Y la verdad es que por lo que he leído, se hizo el combate el solito. Pero bueno. No me he fijado muy bien en el equipo del alemán, no lo he comentado. A ver, lo habéis visto en pantalla. Pero no lo he comentado, estaba contando mi vida como viejo que soy. Y no lo he comentado. Se me olvida, se me ha ido, gente, se me ha ido. Lo siento. A ver, vamos a ver. El japonés tiene buen equipo, ¿eh? Y el alemán, que recuerda así de cabeza, no tiene tampoco mal equipo. El problema es el Among. La puta seta. Yo creo que el problema está en la seta. Por lo que he visto, no tiene un equipo el alemán para contrarrestarle. Sí tiene Hitran, pero es que el Among es Teragua. Es Teragua, pero bueno. Están con los piqueos, me parece. Deberían de estar... Sí, creo que están con los piqueos. Y deberían de empezar ya el combate. No creo que tarden mucho más, la verdad. Luego, no estoy muy seguro, ¿vale? Lo voy a comentar. No estoy muy seguro. Si me estoy equivocando, pues me lo dejáis en los comentarios. Pero creo que este mundial se lo ha llevado un japonés en las 3 categorías de VGC. Creo, tanto el Junior como el Senior como el Master, el ganador de cada final ha sido un japonés. Que no se note que el mundial ha sido en Japón, que no se note. No he visto los combates. Si os mola, pues podemos echar un vistacillo y también reaccionar y comentar esas finales de cada categoría. El año pasado, creo que fue el mundial del año pasado, la categoría la Junior, creo que fue, o la Senior, me parece. Fue la Junior.
Creo que fue en la Junior. En la Junior me gustó, la final me gustó muchísimo. La vi en directo y la verdad es que me gustó un montón. Tenían buen nivel, tenían un nivel bastante alto la chica y el chico que jugaron en la final. He ajustado un momentillo el sonido, que me he dado cuenta que a lo mejor estaba demasiado alto. Lo he ajustado en OBS y puede ser que me haya cargado la pista de audio porque me pasa mucho si la toco mientras grabo, así que bueno, pues ya pido disculpas en caso de que eso haya ocurrido, pero bueno. Vale, tenemos un Farigiraf, un Dragapult por parte de Kelch y un Chien Pao y un Among Us por parte de Kimura. Tienen un buen pick, empieza muy bien el japonés. Un dúo bastante potente, la verdad, en ese aspecto. De momento veo cómodo a Kimura, ¿eh? Vale, quita a Chien Pao. No quiere tampoco recibir mucho daño, aparentemente. Y más que nada porque el Farigiraf le hace súper eficaz. Pero yo creo que lo habría aguantado, ¿eh? Creo que lo aguantaría sin problemas el Chien Pao, pero bueno. Vale, el Dragapult mete muchísimo daño. Sale que está dormido. Todavía no ha ocurrido, pero bueno, ya vamos a saber que efectivamente el Among Us le ha metido un espora que debería de salir ahí. Espora Dragapult, que ya estaba dormido. Vale, Dragapult dormido. Esto pinta muy mal, porque si el Among Us empieza ya a tirar esporas como un loco y ya este era tipo agua en turno 1, va a ser muy difícil de tumbarlo. Tanquea muchísimo, el Tera Agua le ayuda a aguantar muchísimo más y aparentemente el equipo que tiene Kelch lo tiene un poco jodido. Lo único que podría llegar a hacerle algo es ese Rillaboom, que todo dependerá de qué tal lo juegue, claro. Bueno, de qué tal lo juegue y la suerte que tenga, evidentemente. Vale, cambia Urshifu por Melenaleteo. Farigiraf lo cambia por... Vale, lo cambia por Rillaboom. Imagino que se esperaba un espora, ¿no? Por ahí, ¿puede ser? Vale, Dragapult sigue dormido. Espora y efectivamente no le afecta por ser planta. Vale, tiene un turno extra, por decirlo de una manera. El turno le ha salido bastante bien al alemán. Veamos cómo lo consigue terminar, que esa es otra. Veamos cómo lo termina. Porque Dragapult sigue dormido. Yo ahora mismo creo que lo cambiaría. A lo mejor se arriesga a ver si se despierta. Yo me arriesgaría más a intentar cambiarlo. Vale, ha hecho un prote. Dragapult se ha quedado. Sigue dormido. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta de que se va... Nah, ni se iba a despertar ni se ha despertado. Era muy arriesgado dejarlo, ¿eh? Yo lo que creo que le ha dejado porque se ha tirado un prote con Dragapult para ver si colaba y no ha habido suerte. Yo me huelo que la estrategia era esa. Lo más probable. Me huelo que el tema iba por ahí. Es que el Among Us es literalmente inmortal. Entre la valla, la habilidad que tiene regeneración, que en cuanto lo cambie se recuperará un poco cuando llega a mitad de vida, creo que es, ¿no? Bueno, regeneración afecta siempre, ¿verdad? Creo que afecta siempre. Más lo que tanquea, lo que aguanta, el Tera Agua, que lo tiene muy complicado de rematar. El único que puede hacer algo es Rillaboom. El único que podría hacer algo contra ese Among Us.
Está jodido, ¿eh? Está jodido. Rillaboom podría matar al Among Us, creo que podría acabar con él, pero el problema que tiene a Chien Pao en medio, lo tiene enfrente, y eso se va a notar, ¿eh? Eso se va a notar. Va a ser, lo tiene difícil, ¿eh? Este turno lo veo difícil. Vale, hace Tera Veneno a Rillaboom. Imagino que para buscar y cubrir la debilidad que tiene con Chien Pao, que sobrevive, pero flinchea. ¿Qué cojones? Vale, le cuela la espora. Farigiraf está también fuera del combate ya. Buah, chaval. Es que el Among Us rompe por completo el ritmo de un combate. Lo rompe por completo. Como no sepas jugar contra él, te lo rompe. Lo rompe. También es verdad que el japonés ha tenido muchísima suerte en meterle un retroceso. Bueno, un retroceso. Ahora se dice amedrentar, ¿no? Me parece. Le ha metido un flincheo que te flipas, ¿vale? Un flincheo súper importante que era clave para ese turno. Si ese Rillaboom no hubiese flincheado, a lo mejor, ese Among Us pueda ser incluso que no estuviera. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. No sé si hubiese aguantado el golpe. Porque, a ver, eso se olía a un mazazo, pero de canteo. No sé si hubiese aguantado el golpe del Among Us, la verdad. Pero bueno. ¿Qué hace? ¿Qué coño hace? ¿Por qué? ¿Qué ha celebrado? Ha tirado un porote, el Chien Pao ha fallado. Vale, tira un pull and puff. Vale, recuperan vida todos, evidentemente, con el campo del Rillaboom. Pero... Vale, cambia Rillaboom. Que lo dicho, no sé qué celebraba ahí el japonés, la verdad. Vale, falló el ataque. Oh, Farigiraf se ha despertado. A ver ese brillo mágico. Bueno, vale, súper eficaz, pero... A ver, le ha hecho daño, le ha hecho daño, pero le hace mucho más daño a Among Us. Va, un crítico, tío. que Pokémon Company dice que quien tiene que ganar este mundial es un japonés. O sea, está clarísimo. Perdonad si bebo mucha agua. Voy a por agua. Por eso vais a ver un pequeño corte. Voy a por agua porque me estaba muriendo de sed. Que tengo un calor. Tengo el ventilador puesto, en flojo, pero tengo el ventilador. Vamos, el japonés lleva ya un flincheo y un crítico. Y encima un crítico con Among Us. O sea, es que estaba claro que todas las papeletas las tiene él para ganar. Vale, no mata. Imagino que estaba buscando el flincheo, pero no flinchea. ¿Por qué? Te digo yo por qué Michael no has flincheado. Porque no eres japonés. Sencillo. Vale, una espora. Se queda dormido. Es que espora deberían de retocarlo, tronco. No tiene puto sentido que Somnífero tenga una precisión tan baja y espora no falle nunca. Y hacen exactamente lo mismo. Es el puto mismo ataque cambiado de nombre, tío. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo haría un cambio urgente, la verdad, y todos los movimientos que sean de estado, o sea, en plan, me refiero al que queme, el que envenene, el que paralice, el que duerme, o el que congele incluso. ¡Madre mía!
Yo los haría todos esto... O bien que acertaran siempre todos, pero no te afectará tampoco demasiado. Por ejemplo, Leyendas Arceus lo hizo muy bien. Si estabas dormido, pues solamente estabas somnoliento y poco más, me refiero, ¿sabes? Podías saber, creo que podías llegar a fallar. Pero el Pokémon podía atacar al menos o moverse, por decirlo de una manera. Tenten, por ejemplo, en ese aspecto también es algo que hace muy bien, el tema de los estados. O regularía a todos, en plan, pues a lo mejor un 60% todos los movimientos que hagan algo y a tomar por culo, tío. O sea, es que no tiene sentido que Spora sea 100% de acierto y Somnífero no cuando hacen lo mismo. Lo mató. Está muerto. No podías hacer nada, Michael. En esta ronda no podías hacer nada con eso. No tenías opción. Él se va con unas orejitas de Eevee y un Eevee en la cabeza. Y la Dal'Lava con orejas de Pikachu y un Metagross. Oye, lo de las sillas con el logo ahí de Pokémon es un poco cutre, ¿no? O sea, está como... Parece que está como pegado. Buah, de momento... A ver, sé el resultado, como he dicho, gana el japonés el mundial. Pero es que normal. No está viendo tampoco mucha estrategia. No veo mucha estrategia por parte de ninguno de los dos. Pero... La estrategia más sencilla, la más simple, la más básica, que es usar a Among Us para dormir, cubrirlo y jugar bien, es lo que está haciendo ganar o sea, ganar la final, ganar la partida. Es lo que está haciendo que gane la partida, básicamente. Y el alemán no sabe jugar contra esto. Por lo que tengo entendido, el alemán ha jugado muy bien en rondas anteriores, pero de momento, al menos esta partida del Mundial, no se le está dando muy bien. A ver, al menos la segunda partida, a ver si pone un poquito más de presión, enseña un poco más la garra. Y tenemos, aunque sepamos que pierde, tengamos al menos un combate más entretenido en ese aspecto. Que le dé un poquito más de batalla. Pero es muy difícil jugar contra un Among Us así tan cómodo desde el principio. Y encima el japonés es un jugador que claramente se nota que sabe usar su equipo y sabe usar sus armas. Lo veo difícil, ¿eh? O sea, que ya sé que que gana el japonés, ¿vale? Pero es que es complicado. Lo veo difícil. Y eso que el alemán no tiene mal equipo. ¡Jo! Se clasificó con un 6-1-0. El japonés con un 5-2-0. O sea, en estadística es muchísimo mejor el alemán. Lo tiene complicado. Está muy difícil. Ese Among Us le va a dar dolores de cabeza. Pero muchos dolores de cabeza. Vamos a ver cómo empieza Michael. Yo sabiendo que está en Among Us y lo más probable es que empiece Among Us, yo empezaría con Rillaboom. Fíjate, empezaría con Rilla y no sé incluso si meterá a Heatran en esta ronda, ¿eh? No sé si meter Heatran en esta ronda. Bueno, a ver, yo creo que yo empezaría con Rillaboom y lo más probable metería a lo mejor metería Urshifu para prevenir ese Chien-Pao. Lo único que si él empieza Chien-Pao a Among Us y ve al Urshifu, lo más probable es que cambie Chien-Pao. Teniendo en cuenta que a Rillaboom no lo va a poder dormir de primeras, lo más probable es que Among Us tire Spora a mi Urshifu
o lo intente cambiar, pero no tendría sentido cambiarlo, porque Chien-Pao lo más probable es que lo cambie. Eso sería mi pick, me refiero. Yo empezaría con Rila Chien-Pao. Yo empezaría así, viendo que él ha jugado con Among Us al principio y es tan importante para su equipo. ¿Ves? Among Us Chien-Pao. Vale, Urshifu y Dragapult. Yo hubiera empezado con Rila. Yo hubiera empezado con Rila, la verdad. Rila Urshifu hubiese sido mucho más amenazador que Dragapult Urshifu. Con Urshifu ataco a Chien-Pao y con Rila ataco a Among Us en caso de que quiera hacerse Teracristal. Yo creo que ahí lo medio controlas. Yo creo que ahí controlas el duelo. El duelo, al menos el duelo inicial. Vamos a ver qué hacen. Efectivamente, ¿ves? Chien-Pao lo quita porque está muy amenazado por ese Urshifu. Es que yo creo que lo tenías. Yo creo que si hubiese empezado con Rila, lo tenía. Si hubiese empezado él con Rila. Vale, hace Teracristal a Dragapult. Vale, Tera Fantasma. ¿Para qué? Para evitar a lo mejor los... Vale, un crítico. Otro crítico. 3 críticos. Dragapult supongo que ataca a Among Us, pero ya vemos que tiene las tetas del sueño, por tanto Among Us no muere y le cuela una espora. Con 27 de vida, tío. 27 de vida, tío. No tiene puto sentido. No tiene puto sentido lo que aguanta este cabrón. Y teniendo en cuenta que todavía tiene 2 Pokémon más por detrás que si quiere lo cambia, se recupera y ya está. O sea, un Among Us bien jugado es muy difícil de tumbar. Lo veo muy complicado de tirar, ¿eh? Muy, muy complicado. Y eso que hay un meta muy fuerte, con muchos Pokémon legendarios, paradojas. O sea, no es un meta débil, por decirlo de una manera, ¿vale? No es un meta en el que no hayan Pokémon que hagan mucho daño. Y esta puta seta, la capulla de la seta, sigue, aguanta como vamos. No sé, supongo que era full vida y full defensa física. No sé, tío. No sé cómo lo lleva. No sé cómo lo lleva. No sé cómo lo lleva, más que nada, vale, sí, su golpe en la partida anterior ha sido un crítico, pero para ser un crítico ha quitado muchísima vida. Aunque fuese súper eficaz, ¿vale? Pero le ha quitado mucha vida. Among Us no se usa de ese modo. Entonces, no sé, me tiene un poco... No sé qué reparto de Vs lleva esto. Es muy difícil. Está muy complicado. Está muy complicado. Muy complicado. Sigue metiendo a Farigiraf, supongo que para contrarrestar al Merenaleteo, pero es que le falta garra al equipo, tío. No está jugando bien, ¿eh? Michael no está jugando bien. Oye, que también hay que estar en la final, que eso conlleva los nervios, el cansancio de tantas partidas acumuladas, ¿vale? O sea, sí. Pero no, para mi gusto no está jugando bien, ¿eh? El alemán no está jugando bien, la verdad. No le he visto jugar en ningún otro, porque el mundial lo he seguido por redes, pero no he visto vídeos. No he visto nada, por decirlo así. Lo he seguido solo por redes. Pero... Joder, tenía el daño calculado el cabrón, tío. El Urshifu se muere también, ¿eh? Juraría que también se muere por el daño del Farigiraf, por el objeto, pero vamos. Lo tenía calculado, ¿eh? Le quedan, ahora mismo a Michael le quedan 2 Pokémon dormidos.
Y a Kimura le quedan 3 Pokémon todavía. Lo tiene muy difícil. Ah, bueno, no, le quedan 3 Pokémon a Michael todavía. A ver, sabemos que pierde, pero a ver si da un poco de guerra, ¿sabes? Es que no creo que esté jugando bien, la verdad. Está jugando muchísimo mejor Kimura. El japonés tiene el dominio por completo de la ronda, del partido. Y eso que tampoco está haciendo nada, realmente. Pero tiene el dominio. El Among Us le está haciendo la partida completamente entera. Pero entera, Le está haciendo la partida entera, chaval. Vale, Tera, Among Us, supongo, ¿no? Es que le hace la Tera al Among Us porque sabe que es la pieza clave del equipo. O sea, se la suda tanto que es como, bah, pues venga, Tera Among Us otra vez y está hecho. Easy. Vale, se despierta ese Urshifu. Nada. Sigue dormido y no creo que aguante al Melenaleteo, Buah, tío, es que... ¿Veis? Esto es lo que digo. El japonés está jugando bastante mejor y encima sus Pokémon hacen mucho daño. Por parte de Michael tiene un equipo que hace daño, pero es que parece que no lo hace. O sea, es que cuando ataca no notas ese daño. Y encima aparte de que todo su equipo cada 2×3 está dormido. O sea, es muy difícil pelear contra esto. O sea, es difícil, me refiero, no teniendo una estrategia planteada. Y se nota que no la tiene. Nada, está dormido. Vas, es que mira el daño que hace ese bicho, tío. Nada, supongo que eso intentó buscar el flincheo del Among Us, pero no ha entrado, no ha colado. Nada, está hecho. Ya está, ya ha terminado, gente, ha terminado. Ha terminado, está hecho. El alemán se retira y Kimura, el japonés, se proclama vencedor del Mundial de Pokémon de 2023. A ver, una final un poco agridulce, la verdad. Un poco amarga. Ha sido muy fácil para el japonés. Yo lo he visto muy fácil para él. Lo he visto muy fácil. Ojo, no digo que el alemán sea malo, es lo que digo. Tengo entendido que en partidas anteriores, durante el fin de semana del Mundial, ha tenido partidas muy buenas y su resultado lo avala. O sea, ha hecho un 6-1-0. Pero... la final un poco pocha, La final un poco pochita, la verdad. Un poco pocha para mi gusto. Un poco pocha. Apenas ha podido hacer nada, la verdad. Pero apenas ha podido hacer nada. Es verdad que el Among Us pues es lo que tiene, pero bueno. Es el problema que nos enfrentamos mucho, que cuando un Pokémon es tan bueno y evidentemente se ve mucho, pues pasan cosas como esta. El equipo de Michael, repito, no me parece mal equipo, es muy buen equipo, está muy bien planteado, pero no ha sabido utilizarlo, por decirlo de una manera, en la final, porque, vamos, el equipo de Kimura también era un equipo muy potente y muy complicado de pelear, de contrarrestar, pero es que solo una seta ha sido capaz de mantener el control del combate y hacer que su entrenador hiciera lo que quisiera. Entonces, creo que no ha planteado muy bien esta final el alemán. Y, a ver, sí, el japonés también ha tenido un par de toques ahí suertudos con el flincheo y el crítico ese con Among Us, que en caso de que no hubiese ocurrido esas dos cosas, la primera ronda a lo mejor hubiera sido una cosa totalmente diferente, pero bueno, el factor Pokémon ya sabéis cómo funciona, ¿sabéis? Pues bueno, es lo que tiene.
Así que nada, gente, pues con esta final y comentario, pues nos vamos a ir despidiendo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dejadme vuestro super likeazo, suscribiros al canal que ya sabéis que es gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no os olvidéis de dejarme en los comentarios qué opináis acerca de la final del campeonato de la categoría Master. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye bye. Chao, chao.